Hola, ¿cómo están? El día de hoy, creo que es casi nuestra última clase, vamos a ver los valores normales que existen en neonatología, los valores de laboratorio normales en neonatología. La verdad que hablar de estos valores no es tan fácil porque en la literatura existen muchos datos sobre los valores que se consideran normales y básicamente hay que tener una idea general de cómo están los exámenes. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que observen o busquen las tablas de valores cuando decidan ver un valor de laboratorio específico y saber si tienen que tomar una decisión o no. Dicho esto, dentro de la introducción que podemos decir, es, como les dije, hay una variedad de datos sobre los valores de referencia en la literatura. Y una de las cosas que uno debe plantearse cuando está frente a un resultado de laboratorio es em, cómo es el estado clínico del paciente. ¿Qué edad tiene ese paciente en que se tomó la muestra y qué condición tiene el paciente? O sea, ¿el paciente está estable o no? Si estos valores se correlacionan con el estado clínico del paciente y si de verdad debe corregirse el valor, riesgo-beneficio, y si hay condiciones subyacentes o asociadas que se correlacionan con los resultados. O sea, por ejemplo, un recién nacido prematuro que tiene grandes pérdidas insensibles y que usted recibe un valor de sodio elevado y que usted puede pensar que está por deshidratación, donde ha habido un cambio de peso importante y que tiene diuresis disminuida. O por ejemplo, si usted tiene un valor de potasio bajo y necesita corregirlo de manera aguda o de manera paulatina. O por ejemplo los valores de calcio. En general yo siempre digo que los desórdenes hidroelectrolíticos no ocurren de manera súbita, por lo tanto no deben corregirse tampoco de manera súbita, o sea, en forma de bolus, a menos que el paciente tenga la condición que necesite esa corrección. Sin embargo, lo más probable es que usted necesite corregirlo en un lapso de tiempo y no de manera brusca, porque puede traer mayor riesgo que beneficio. Y finalmente, uno debe preguntarse, ¿es esto un error de laboratorio? Por ejemplo, un valor muy elevado de potasio porque se haya hemolizado la muestra o un valor de plaquetas muy bajo porque la muestra se coaguló. Eso es de tener en cuenta, ¿ok? En cuanto al... Empecemos por los valores de hemoglobina y hematocrito. Fíjense la cantidad de cosas que hay. Yo hace muchos años, en 1999, como parte de mi tesis de grado para graduarme de pediatra y poricultor, tomé valores normales de hematológicos de sangre de cordón de recién nacido sano. Se tomaron unos 120 recién nacidos y el valor promedio de la hemoglobina fue de 14 gramos más o menos 2. Y fíjense que aquí vamos a demostrar cómo hay distintos valores y incluso dependiendo de las semanas de los valores esperables para la edad. Fíjense que este es modificado del doctor Fit y del doctor Sola, de anemia y transfusiones de glóbulos rojos en recién nacido, que está en los cuidados descubriendo el recién nacido enfermo, del libro de neonatología. Y fíjense que entre 24 y 25 semanas, un hematocrito de 30 a 46 puede ser considerado normal y una hemoglobina de 10. Sin embargo, uno debe tener en cuenta, en este caso, primero el contenido arterial de oxígeno, o sea, la oxigenación que tenga ese bebé y la condición clínica que tenga. Y fíjense cómo va aumentando a medida que va pasando la semana y un recién nacido de término más o menos tiene un hematocrito de 45 a 64%, siendo 65 un valor mayor de lo normal y es cuando hablamos de policitemia, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que fíjense que los recién nacidos pretérminos tardíos, los que están entre 34 y 36 semanas, tienen un rango de hematocrito entre 41 y 61. Y si vemos la hemoglobina, está entre 19 más o menos 2 y 16 más o menos 2. Y los de término, 19 más o menos 2. Pero fíjense que un bebé muy prematuro tiene hemoglobina de 10 más o menos 1, porque recuerden que la fase final del hematopoiesis, que ocurre después que sale del hígado, comienza a ser más tardía a partir del tercer trimestre y es cuando las reservas de hierro alcanzan un valor promedio. Y después tenemos los reticulocitos, que es a tener en cuenta el valor. Esto es muy importante, conocer el valor, porque la presencia de reticulocitos elevado en un paciente que tiene ictericia o una anemia aguda nos puede hablar de una hemólisis severa y debemos corregirlo. Después tenemos en recién nacidos a término cómo es la hemoglobina ahora, la vamos a ver de cordón y de sangre capilar, que eso también es importante. Es necesario conocer que cuando se toman sangre capilar y de cordón, en un principio, por lo menos en las primeras 4 horas de vida, tanto el hematocrito como la hemoglobina van a ser 20% más alto de lo real. O sea, al nacer,
siempre vamos a tener un estado de hemoconcentración. Y en la sangre capilar siempre hay un 20% por encima del valor real que hay en sangre, en en muestras sanguíneas directas. Pues fíjense que aquí tenemos una media de 16,5 para cordón y 18,5 capilar, con una desviación estándar que es hasta 13,5 y 14,5 el primer día. Después tenemos en el hematocrito, fíjense que hay un hematocrito de 51 a 56, los eritroblastos de 500 a 200 y los reticulocitos de 3,2 a 5%. En general se asume que cuando hay reticulocitos mayor de 5%, es muy probable que haya una anemia hemolítica. Después tenemos la hemoglobina y el hematocrito en recién nacidos a término por edad, o sea, por tiempo. A las 4 semanas, 14 gramos decilitro, a las 8 semanas, 11,5 y a las 12ª semana, 11,5. Recuérdense que después de la 12ª semana es cuando se agotan las reservas de hierro y es cuando viene la anemia fisiológica del lactante, que es cuando adosamos hierro a la dieta o como suplemento. Y los valores de hematocrito también van disminuyendo con el tiempo. Ahora vamos a ver los valores de hemoglobina y hematocrito en pretérminos de acuerdo a la edad variable de edad gestacional al nacer. Y fíjense que también a las 4 semanas 12,9, 8 semanas 10 y a las 12 semanas 9,5, o sea que son valores más bajos que los que se observan en los recién nacidos a término. Y es obvio porque estos recién nacidos, como son prematuros, tienen mayor riesgo de pérdidas sanguíneas por extracción, por hemorragia intracraniana o intraventricular, ¿verdad? Y ellos van a tener también depósitos de hierro disminuidos porque no han alcanzado la madurez de los depósitos finales al final del embarazo. En cuanto a los valores de leucocitos, esto es algo que también nos da alguna duda en el momento de nacer, porque muchas veces nos enfrentamos con, y nos llaman a veces a de atención inmediata, porque el recién nacido tiene un hematocrito de 25.000 o 28.000. Resulta que vamos a ver que es normal que los recién nacidos al momento del nacimiento presenten cierto rasgo de leucocitosis. ¿Por qué? Porque en general están sometidos al estrés del nacimiento, lo que hace que se liberen catecolaminas, se libere el fondo común de neutrófilo y los leucocitos que estén de reserva en la médula ósea. Fíjense que un recién nacido tiene una media de 18.000 glóbulos blancos con un rango que va desde 9.000 a 30.000. Los criterios de Monroe, que son bastante antiguos, dicen que los valores deberían estar entre 7 y 25.000 y que podríamos hablar de leucopenia cuando son menores de 7.000. Y fíjense que aquí está el rango de neutrófilos, que son la primera línea de defensa, que son de 2.000 a 6.000. Y fíjense como a las 2 semanas ya los niveles de leucocitos van bajando de 12.000 con un rango que va entre 5.000 y 21.000. Por eso también tenemos que conocer cuáles son los rangos normales. Es mucho más importante, por ejemplo, si usted tiene un recién nacido que supone que hay una infección por gran negativo, un descenso brusco de los leucocitos, por ejemplo, de 12.000 a 4.000, significa que hay una leucopenia y probablemente acompañada de una neutropenia es muy posible que el paciente esté infectado. Y por el otro lado, si usted tiene una elevación de los leucocitos de manera súbita, por ejemplo, de 15.000 glóbulos blancos a 35.000 glóbulos blancos con una gran neutrofilia, es posible que esté infectado, por ejemplo, por un germen gram positivo como un estafilococcus aureus y sea una sepsis tardía. Aquí tienen, fíjense que este es de la revista chilena de pediatría, fíjense que aquí están los recién nacidos de 18.000, van de 10.000 a 30.000 con los neutrófilos en 60 y los linfocitos en 30%. La neutropenia, que es otro punto porque usted debe saber que cuando hay neutropenia es muy posible que el paciente esté infectado o lo más posible es que se pueda infectar. Y fíjense que en recién nacidos con peso al nacer mayores de 1.500 gramos, de 0 a 6 horas puede haber menos de 2.000 para hablar de neutropenia y ya a las mayores de 72 horas menor de 1.500. Y de acuerdo a los niños menores de 1.500 gramos, fíjense que tienen una neutropenia más severa de menos 500 y a veces eso nos asusta porque pensamos que el paciente está infectado. Los neutrófilos y los leucocitos pueden verse disminuidos en condiciones no infecciosas, por ejemplo, como los hijos de madre con preeclampsia o síndrome hipertensivo del embarazo, donde estos pacientes están sometidos a estrés y ese estrés persistente o crónico lleva a que el fondo común de neutrófilos, que son los neutrófilos que están pegaditos de los vasos, se vayan consumiendo. Entonces el fondo común de neutrófilos está disminuido y el fondo de leucocitos de la médula también. Y muchos de estos bebés nacen con leucopenia, neutropenia e incluso trombocitopenia y no necesariamente es porque estén infectados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las plaquetas, que es otro punto interesante, fíjense que este es adaptado del Journal Perinatology del año 2009 y lo tienen por edad gestacional.
fíjense que de 24 a 24 semanas, de 22 a 24 hay 225.000 plaquetas. En general, siempre el valor está entre un rango de la normalidad, o sea, esperar entre 150.000 y 350.000 plaquetas o 400.000 plaquetas en casi todos los recién nacidos está normal. Y los muy prematuros pueden tener 75.000, es normal, pero ojo que la presencia del trombocitopenia puede tener un riesgo mayor y aumentado de hemorragia intraventricular. Ahora, ¿cuándo se corrige esto? Cuando es menor de 50.000. Entre 25 y 29 semanas, fíjense que 225.000 casi el valor es más o menos el mismo, porque estadísticamente eso no hay cambio, pero fíjense que los rangos también se permanecen constantes, de 100.000 a 350, de 104 a 350. Fíjense que los mayores de 35 tienen de 123.000 a 375.000 plaquetas. En cuanto a los tiempos de coagulación, fíjense que también hay diferencia entre pretérminos y atérminos, pero lo que quiero que quede claro es que muchas veces hacemos los tiempos de protrombina o los tiempos de tromboplastina parcial y nos llama la atención, por ejemplo, que el valor esté por encima de lo normal para un adulto. Y fíjense que un atérmino tiene 15.6 y un pretérmino tiene 14, pero tiene rangos que van de 14 a 16.4 y de 12 a 16.2. Fíjense que un adulto tiene 13. Entonces, esto puede interpretarse como un trastorno de coagulación, pero recuerden que también los recién nacidos, tanto a términos como prematuros, sobre todo los prematuros, tienen déficit de vitamina K. Por lo tanto, ellos van a tener alteración de los tiempos de coagulación, o sea, de los factores que son dependientes de él, como el 2, el 7, el 5, el 9 y el 10, o sea, la vía intrínseca de la cascada de coagulación. En cuanto a los tiempos de tromboplastina activados, fíjense que lo que a mí quiero que estén pendientes es de esta nota que aparece aquí. Los tiempos de tromboplastina activados pueden ser hasta de 80 segundos y ser normal en recién nacidos prematuros. De hecho, hay alguna serie donde dicen que en las primeras 72 horas, un tiempo de tromboplastina parcial de 60 segundos puede considerarse normal, tanto a términos como en prematuros. Y fíjense que aquí los rangos están de 33 a 44, y fíjense que los de los adultos son mucho más pequeños. Entonces, a tener en cuenta cuando se piensa en un trastorno de coagulación y que piensen colocar, por ejemplo, plasma fresco congelado o fibrinógeno o factor 8 o crioprecipitado. El fibrinógeno, que es importante cuando uno va a decidir si hay CID por consumo, o sea, coagulopatías de consumo, en los prematuros de 280, en los atérminos de 280 y en los prematuros de 243. Fíjense que permanece más o menos constante con una elevación, por ejemplo, en los recién nacidos a término entre 3 a 5 días y después alcanza valores muy cercanos a la del adulto en fases posteriores. Esta también es otra tabla de lo mismo, pero para que sea mucho más fácil, fíjense que los prematuros de 1500 a 2000 de sangre de cordón pueden tener un fibrinógeno mayor a 200, un tiempo menor a 90, fíjense que bastante, el tiempo de tromboplastina o protrombina 17 y el tiempo de trombina menos 14. Y fíjense que en los de 1500 a 2500, a los 5 días, siguen siendo valores de TPT bastante elevados con valores de TP normales. Actualmente se usa el INR, que es un factor de corrección internacional que te dice si el valor está y lo dan rangos de porcentaje, rangos de número. Y también en algunos laboratorios nos dicen el porcentaje del factor que hay. En los atérminos, fíjense que el fibrinógeno está de 200 a 400, con un tiempo de tromboplastina que es menor a 50, sigue siendo elevado con respecto a un adulto, y a las 48 horas ya va normalizándose al valor del adulto. Ah, quería hablar ahora de una parte, de la parte renal, que también es algo a tener en cuenta. Y tenemos la filtración glomerular. Y es algo que muchas veces se pueden tomar decisiones equivocadas en base a esto. Y es porque, por ejemplo, la velocidad de filtración glomerular de un adulto de 70 kilos más o menos ronda los 120 ml por minuto por 1.73 por metro cuadrado de superficie corporal. Pero fíjense que un recién nacido de 27 semanas apenas tiene una media de 13.4 y a las 31 semanas tiene 24.9. Y fíjense que al día 21 todavía tiene filtraciones glomerulares disminuidas. ¿Y qué tiene que ver esto con la clínica? Que muchos de estos van a tener entonces diuresis bajas, porque su filtración glomerular está disminuida. O sea, hay una oliguanuria fisiológica en las primeras 72 horas y no hay que poner ni expansiones de volumen ni diuréticos para mejorar esto. Ustedes van a ver mucho eso en la práctica clínica porque hay gente que se asusta porque el bebé tiene algo de oliguanuria. Y aquí tienen los valores de creatinina, que también se asustan pensando, por ejemplo, si hay una injuria renal aguda. Y fíjense que a los 7 días, un bebé de 25 a 27 semanas tiene una creatinina elevada con respecto a un adulto, 0,87, y apenas alcanza 0,66 para uno de 33 semanas. Fíjense lo que ocurre a los 2 meses.
es cuando alcanzan valores cercanos al valor del adulto y todavía el percentil 50 sigue siendo algo elevado. O sea que a un mes, fíjense, cuando más o menos se van regularizando los valores de creatinina en sangre del recién nacido, en estos prematuros, ¿ok? En general, en el término, a las 2 semanas ya están muy cercanos al valor del adulto. Y esta filtración glomerular disminuida y ese aumento progresivo en la primera semana es lo que lleva a que los niños tengan esa pérdida de peso por esa fase poliúrica que ocurre después del tercer día, con la pérdida normal de 10% de peso para niños a término y un 13 a 14%, incluso 15% en prematuros. Y ahora vamos a entrar en este mare magnum. Yo no pretendo explicarle todos los valores porque sería algo un poco difícil, pero vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, el sodio. Fíjense que sangre de cordón, todos los recién nacidos, si ustedes ven este valor, tienen cierta hipernatremia, por lo menos hasta las 72 horas de vida. Y eso también tiene que ver con lo que vimos antes, la filtración glomerular y cierta inestabilidad o todavía no madurez o inmadurez del sistema tubular en la conservación o la preservación de sodio. Y después tenemos que el potasio, fíjense que también tiene valores mucho más elevados y se puede pensar una hipercalemia en un momento determinado y esto puede estar condicionado, por ejemplo, a una elevación más alta, primero por la hipercapnia, o sea, la acidosis tanto metabólica como respiratoria que puede llevar a la presencia de hipercalemia o hiperpotasemia, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y la alcalosis metabólica o la alcalosis respiratoria, que también puede ocurrir, puede llevar a una fase de hipocalemia. En cuanto al cloro, obviamente, si ustedes saben, es NaCl. Y el NaCl son dos moléculas de cloro, pero no es sodio. Entonces, el sodio tiende a estar también elevado en los primeros días de vida. Los niveles de calcio. Los niveles de calcio es más o menos el valor normal de un adulto. Generalmente los niños al principio tienen cierto rango de hipercalcemia, pero caen muy rápidamente por efecto del déficit para hormonas. Entonces, a veces tienen valores mucho más bajos. Fíjense que el rango de calcio va de 8.2 a 11.1. En cuanto al fósforo, que también es algo a tener en cuenta, van de 5.6, pero las 72 horas sigue siendo más o menos constante. Y el nitrógeno, fíjense que es alto al principio, 29-27, perdón, más bajo, y después aumentando a medida que van pasando las semanas. Las proteínas totales, más o menos el mismo valor que un adulto, 6 gramos, y la glicemia también está entre el rango normal, lo vimos en la clase de hipoglicemia. O sea, tienen valores que van de 77 a 63 y van de 45 a 96, máximo 90. El lactato, que es un parámetro que se puede tomar, por ejemplo, para sepsis o para asfixia perinatal, es importante conocer los rangos porque a veces podemos pensar que está muy elevado, tanto el lactato como el ácido láctico, y realmente lo que estamos en presencia de un proceso fisiológico, porque en general todos los recién nacidos son relativamente acidóticos. Fíjense que la referencia es de Acaria y Pine de Al Archives Disease of the Childhood del año 1968. O sea, relativamente esto es bastante antiguo y no ha cambiado. Después, de acuerdo a lo que se ve en el Clausen-Roth, fíjense que el sodio sigue estando en 139 a la primera semana, a la tercera semana 136 y aquí está regularizado. Pero fíjense que al principio hay cierta hipernatremia que es fisiológica y el potasio se mantiene dentro del rango normal. El cloro un poco más elevado de lo normal, fíjense los niveles de dióxido de carbono que también están un poco bajos, y de calcio 9.2, de fósforo 7.6 y de 9.3. Fíjense que ya a la séptima semana los niveles de Boom se han elevado y los niveles de fósforo y calcio permanecen más o menos dentro de un rango constante. Después aquí tenemos otra tabla que nos dice en los pretérminos y en los atérminos, y fíjense que el sodio sigue siendo elevado hasta las 72 horas. Fíjense que hay un rango que está dentro de un rango un poco más elevado de lo esperable, ¿verdad? Pero en los prematuros miren que los rangos son aún mayores. El potasio es un rango estable casi en todos, el cloro también, no hay mucha diferencia, y el calcio también permanece más o menos en rangos parecidos. El calcio iónico, que es importante conocerlo, fíjense cómo tampoco hay diferencia. Uno debería pensar que cuando el calcio iónico está muy bajo, es una razón para usted corregir la hipocalcemia. El fósforo también se mantiene entre rangos normales y hay pocos datos del fósforo en prematuro. Sin embargo, se piensa que debe estar por encima de 5.8 o 6 miligramos por decilitro. Cuanto al magnesio, esto también es interesante que recordemos que muchas madres en partos prematuros o con preeclampsia reciben sulfato de magnesio, entonces tienen valores mucho más altos de lo normal y que el magnesio puede llevar a depresión respiratoria, incluso hipoactividad y mala tolerancia gástrica. Entonces, es algo a tener en cuenta los valores normales.
La PCR, dependiendo del valor de laboratorio, en general debería estar negativa siempre. Un valor mayor de 5, dependiendo del laboratorio, puede indicar infección, aunque recuerden que esto tiene un valor predictivo negativo. O sea que si está negativa es probable que, muy probable que no haya infección, pero si está positiva, no lo sabemos. La albúmina, que se puede tomar como un parámetro para saber si hay necesidad de colocar albúmina, y ojo con la albúmina, fíjense que el valor normal en un prematuro es de 1.1 a 3.2, la albúmina puede tener un riesgo mucho mayor de mortalidad de 1 a 20, puede empeorar el cuadro respiratorio de un recién nacido y puede llevar incluso a hemorragia intracraniana por cambio brusco del volumen intravascular. Las proteínas totales más o menos están entre un rango. Los recién nacidos, fíjense que tienen niveles proteicos mucho más bajos, es normal, porque la síntesis proteica no ha ocurrido. Y las glicemias se mantienen dentro del rango más o menos esperable para la edad estacional, tanto para el grupo de pretérminos como atérminos. Después tenemos el amonio, que también es importante porque algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo la hiperamoremia congénita, que es una alteración de 7 enzimas, donde es un error innato del metabolismo, es importante conocer cuál es el valor normal, y ahí los tienen, prematuro 117 con más o menos 37 y los atérminos de 100. La bilirrubina, que es también algo interesante que debemos conocer siempre, en el cordón debe ser menor de 2.8. Recuérdense que una bilirrubina de cordón, tanto a términos como en pretérminos, mayor de 5, con una hemoglobina menor de 14, un CUMS directo más de 3 cruces positivos, un indicador de exsanguino precoz. A las 24 horas, fíjense que el valor está de 1.5 a 2.6, a las 48 horas de 6 a 8, y a los 3 a 5 días alcanza un valor de 10 a 12. Y fíjense que aquí entra dentro del rango de la ictericia fisiológica, porque no pasa de 12 el valor máximo. En los mayores de un mes debe ser menor de 1.5. La bilirrubina directa debería ser menor de 0.5, o por lo menos menor de 2 miligramos, sobre todo en recién nacidos pretérminos que están hospitalizados. Si es mayor de 2, usted debe pensar en colestasis intrahepática o incluso la presencia de TORCH. El calcio, dice que está de 6 a 10 y en los atérminos de 14, y el magnesio de 1.7 a 2.5. El zinc, no hay muchos valores, en atérminos sí se sabe que están entre 11.2 y 11.6. El cobre, menor de 70, la ceruloplasmina, que tiene que ver con el cobre, 14, 6.20, la alfa-fetoproteína, que son importantes para saber si hay alteraciones genéticas, debería estar menor de 4.8 en los atérminos de 13.4, y la alfa-1 antitrixina, que es para definir si hay fibrosis quística del páncreas, 200 a 400, ¿verdad? Y en los de 8 días a un año, de 130 a 240. Aquí tenemos también cuánto es la osmolaridad sérica del plasma, es de 275 a 300. En los prematuros se conoce muy poco de cuál es el valor. La ferritina, que es importante, por ejemplo, para saber, y la ferremia y la transferrina, para saber el perfil de hierro cuando uno está en presencia de una anemia y si está en fase de recuperación o, por el contrario, usted está en presencia de una intoxicación por hierro, o sea, una hemosiderosis, es importante conocer los valores. La galactosa debe ser menor de 6 porque hay galactosemia, que es un error innato del metabolismo. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que tiene que ver con anemias hemolíticas, debería estar en 131. La deshidrogenasa láctica, que nos sirve también para errores innatos del metabolismo, incluso para asfixia o sepsis, 150-360. El nitrógeno de 325 en prematuros y 4,12 en atérminos. El ácido úrico de 3 a 7.5. La vitamina A, que se mide poco, realmente no lo he medido nunca, y la vitamina D, dependiendo de lo que usted tenga, si es 25 hidroxiclorocolicalciferol o 1,25 de hidrocalciferol, puede estar entre 20 y 60 o 40 a 90. En general, uno debe mantener valores mayores de 30 en un recién nacido, sobre todo prematuro, para evitar el déficit de vitamina D y la enfermedad osteometabólica del prematuro. Después tenemos el colesterol, que hay que conocerlo porque damos alimentación parenteral en muchos de prematuros. Fíjense que el valor en prematuros de sangre de cordón es de 80, con una desviación que va, rangos que van de 64 a 89, en un término de 67, y de sangre de cordón, perdón, o de 85 si es de sangre periférica, sangre de muestra sanguínea, y al tercer día un año de 130 con valores que van de 69 a 174. Los ácidos grasos de 90 a 47, los triglicéridos que también los tomamos en cuenta cuando damos alimentación parenteral de 100 a 140, la creatinfosfoquinasa que nos dice, por ejemplo, si hay asfixia de 0 a 21 en prematuros, y hasta 3 semanas de 2.2 a 36.7, de 3 semanas a 3 meses de 1.5 a 13.4. La fracción MB,
que debería ser menos del 5% del valor total. Y cuando usted tiene un valor mayor del 20% del valor total de CK, fracción MB, usted probablemente esté en presencia de una miocardiopatía hipóxico-isquémica secundaria a una asfixia perinatal. Y las troponinas, que son un buen medidor de asfixia y de daño miocárdico, que en general permanecen elevadas los primeros 7 días después de un evento hipóxico isquémico, deben estar de 0.097 a 0.18. El lactato de deshidrogenasa de 355 a 93. Y aquí vamos con las enzimas hepáticas, donde una de las que tiene más valor es esta, la GT. Porque esta nos va a decir, por ejemplo, si hay colestasis intrahepática. Un valor al menor de 7 días de 141 y a los 8 a 28 días de 144. Esto deberíamos tenerlo siempre en cuenta. Y las fosfatasas alcalinas, que también son importantes en la enfermedad osteometabólica del recién nacido, deberían estar, fíjense, a las 36 semanas a 207. Si están muy elevadas las fosfatasas alcalinas, con una vitamina D muy baja y un calcio que puede estar elevado con fósforo bajo, es probable que estén frente a una osteopenia del prematuro o una enfermedad osteometabólica del prematuro. Ahora vamos con los valores hormonales. La verdad que aquí, por ejemplo, la FSH y la LH usted la puede tomar cuando usted piense que hay un tumor congénito de ovario y ver si los valores están muy elevados. Aquí tienen los valores de referencia, no me voy a poner a detenerme en ellos. En cuanto a la hormona de crecimiento también, si hay un adenoma hipoficiario, es importante conocer estos valores. La renina plasmática en caso de hipertensión arterial, es importante conocerla. Y estos que están aquí, la hidroxiprogesterona, el cortisol, incluso la testosterona, es cuando ustedes vean em, eh, trastornos de la diferenciación sexual, que lo vimos en una de las clases, de las primeras clases. Y esos son valores de referencia que usted tiene que conocer para tomar la decisión si usted piensa que están elevados. Y fíjense que aquí está la 17-hidroxiprogesterona, la testosterona y la actividad y el cortisol. Con ellos usted puede hacer el diagnóstico de enfermedad o de hiperplasia suprarrenal congénita. Las inmunoglobulinas, que usted las puede tomar incluso cuando usted piense que hay un trastorno inmunológico. Muchas veces se piensa esto cuando hay recién nacidos que tienen infecciones múltiples y que no mejoran con el tratamiento, pueden tener errores innatos o déficits congénitos de inmunoglobulina. Fíjense que los valores de inmunoglobulina G, M y A se pueden ser tomados y hay distintos valores de acuerdo a la edad en meses. Fíjense que va desde el 0,25 meses hasta los 8 a 10 meses con valores que van de 273. La inmunoglobulina G, recuerden, por ejemplo, que la inmunoglobulina G puede pasar a través de la placenta, sobre todo la inmunoglobulina G1, pero pasa después de la 32ª semana. Entonces, los bebés prematuros tienen unos niveles más bajos de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M la produce el mismo recién nacido, fíjense que para niños de 25 a 28 semanas, y la A obviamente está presente, es la que está en las secreciones, en los epitelios, y también puede haber valores mucho más pequeños en niños prematuros. Y de 29 a 32, fíjense que hay una diferencia bastante considerable. Fíjense que aquí, este de 25 a 28 tiene 251 de inmunoglobulina G y este tiene 368. Esto los hace más hábiles para defenderse contra el germen encapsulado, por ejemplo, contra el E. coli o algunas cepas de estreptococos del grupo B. Entonces es importante que sepamos esto porque esto tiene que ver con lo que pasa en los recién nacidos con sepsis. Y aquí tenemos la orina, que es otra cosa que tomamos con mucha frecuencia y que debemos saber cuándo tiene o no tiene una infección de orina. Dice que los leucocitos por campo permanecen siempre menores de 5 a cualquier edad, tanto en pretérminos como en atérminos. Los eritrocitos generalmente están de 0 a 2, aunque se puede pensar que pueden estar hasta 5 por campo de eritrocitos. Mayor de eso, usted está hablando ya de maturia. La presencia de células descamativas son menores de 5. Esto es un valor a tener en cuenta cuando uno decide si es infección urinaria o no, porque si usted tiene un valor de leucocito muy alto, pero con células descamativas muy altas, probablemente usted siempre está en presencia de un examen contaminado. No debería haber bacterias nunca en la orina. El volumen urinario normal, o sea, la diuresis horaria, ya es algo que usted tiene que saber, está entre 1 a 3 ml por kilogramo hora. Y aquí dice día, pero realmente es 1 a 3 ml por kilo por hora. Y la densidad urinaria, o sea que esto más o menos ronda los unos 50 a 60 ml por día, dependiendo del peso. Y la densidad urinaria debe estar entre 200 a 1300 o, de acuerdo a la densidad específica, de 1005 a 1015, que es un valor de referencia normal.
Y después tenemos cuando estos niños están infectados, tomamos líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que saber primero que el líquido cefalorraquídeo de nosotros o de un niño más grande de 2 meses, un lactante, es un líquido que se llama agua de rocas, es totalmente cristalino. Pero en los recién nacidos es normal que el líquido pueda ser xantocrómico, o sea, tenga un color amarillento. El contagio de leucocitos, generalmente en un niño de término, va de 6 a 8, con un rango que puede ir de 0 a 34. Es bastante amplio. O sea, se asume que puede haber cierto grado de celularidad en el líquido cefalorraquídeo. Y cuidado porque, por ejemplo, los niños con hemorragia intracraniana pueden tener una celularidad aún mayor. Las proteínas deben estar entre 45 a 100, con un rango que va de 30 a 102. Y aquí tienen otra que va por días. Dice que leucocitos 12 a los 5 días 5, que va a un rango de 0 a 32, muy parecido a este que tenemos aquí. Aquí va de 1 a 9 y después de 0 a 14. Las proteínas, 63 con rango que va de 32 a 240, después 78 a 47 a 130 a los 7 días y a los 21 días 60. La glucosa, lo normal es que esté entre 51 con rango que va en 32 a 78, pero en la realidad usted debe tener un valor de glicemia que debe ser el 50% del valor que usted tiene en sangre, perdón, de glucorraquia del 50% del valor de glicemia sanguíneo. Por lo tanto, usted debería tomar un hemoglucotest o una glicemia central cuando hace la punción lumbar para saber. Y lo otro es que la presencia de, por ejemplo, de polimorfos nucleares, se puede asumir que en un recién nacido prematuro puede tener hasta 20 polimorfos nucleares dentro del rango normal. Este fue un estudio publicado por el doctor Bonadio Bonadio en el Pediatric Infection Disease del año 1998. Y aquí tenemos otros valores de líquido cefalorraquídeo en recién nacidos, que estos son de muy bajo peso, en función al peso neonatal. Entonces, fíjense que aquí tenemos estos bebés que tenían un peso de 763 gramos, ¿verdad? Y que tenían leucocitos en líquido cefalorraquídeo más o menos de 4 a 3, o sea, de 4 a 7. Los eritrocitos podían ser muy altos, y cuidado cuando hay muchos eritrocitos porque es un indicador de hemorragia intraventricular. Los polimorfos, como les decía, fíjense que era de 6 a 15, con un rango de 0 a 66, o sea que puede haber cierto grado de polimorfo nuclear en los adultos o en los niños más grandes, no debe haber polimorfo, con leucocitos que pueden haber de 86 a 30. Y una glucosa de 61 a 30 con una proteína de 150, más o menos 56 de desviación estándar. Para el grupo menor de 1000 gramos. Para los de 1500 gramos, fíjense que los valores de leucocitos permanecen entre 6 a 9, hasta 44, como vimos en la serie anterior, y los eritrocitos pueden ser aún mayores, pero de 1020 a 1050, un rango un poco más bajo. Y después tenemos de muy bajo peso en función a la edad cronológica. Fíjense que esto está por día, de 0 a 7, de 8 a 28, 29 a 84. Entonces ustedes tienen aquí que estos bebés tenían pesos al nacer de 820, también son bajo peso al nacer, pesos muy bajos. Fíjense que los leucocitos van de 3 más o menos 3, 4 más o menos 4, y los eritrocitos pueden ser aún mayor. Los polimorfos nucleares pueden estar presentes en muestras de líquido cefalorraquídeo sin haber meningitis. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y con esto terminamos esta clase que es un poco densa. Yo les dejo ahí realmente los datos de laboratorio para que los tengan, por ejemplo, en la presentación, y cuando tengan dudas puedan revisarlo frente a un paciente en su práctica clínica diaria, como lo hacemos también nosotros los médicos, porque estos valores no hay que aprendérselos de memoria, solo que hay que saber que hay rangos de normalidad y que debemos conocer al principio. Que debemos recordar siempre que los recién nacidos a término o prematuros tienen nivel de hemoglobina más bajo, que tienen niveles de leucocitos más altos, que tienen mayor contenido de neutrófilos en sangre, que tienen plaquetas normales, que las pruebas de coagulación pueden estar, los tiempos de coagulación pueden estar un poco más altos, más elevados que un adulto, que la filtración glomerular es baja y por lo tanto la creatinina es un poco más alta que en los otros niños, que tienen cierto grado de hipernatremia, generalmente al nacer, y hipercalemia, que son un poco más acidóticos, que tienen niveles de vitamina D que hay que estar vigilando con el tiempo, y que en el líquido cefalorraquídeo obviamente hay más celularidad y más neutrófilos que en los niños más grandes, y que la glicemia es importante para saber si hay meningitis, o sea, tomar una glicemia central y verificar con la glucorraquia. Dicho esto, me despido de ustedes, que tengan un lindo día y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.